Bienvenidos al estreno de esta nueva sección del canal, a este preguntas y respuestas, donde voy a responder absolutamente a todas las preguntas y comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior. Como ya sabéis, es una nueva sección, comienza hoy en el canal y quien quiera ya tener preparada la próxima pregunta para el siguiente vídeo de la semana que viene, ya podéis ir dejándola por aquí abajo en los comentarios. Y sin retrasarnos más, empezamos. Bueno, y la primera pregunta es bastante interesante, la formula Iñaki García Luis, que me dices que echas en falta una sección dedicada a técnicas. Y me preguntas que si he pensado en crear una sección dedicada a este fin. Bien, la respuesta rápida es sí, he pensado crear una sección específica para este fin. Pero también tengo que decirte que por algún motivo YouTube, cuando haces ese tipo de vídeos, muestra mucho menos ese contenido a los espectadores. Y al final también YouTube es una plataforma que se alimenta quizá en exceso del algoritmo, y como a veces habéis podido comprobar, tengo que ser un poco agresivo con las miniaturas, con los textos, con el contraste, los titulares, para simplemente alimentar a ese monstruo tan temible llamado algoritmo, y de ahí que quizá no haga vídeos tan de nicho como de técnicas muy específicas, sino que las voy metiendo en efectos, en vídeos que subo al canal, que sí que considero que tienen una amplitud mayor para llegar a todos vosotros. Creo recordar que en el pasado sí que tengo algún vídeo específico de técnicas de forzajes, o también tengo otro vídeo de cómo hacer cortes falsos, mezclas falsas. Y sí, también vi que no son los que más funcionan o quizás los que traen mayor interés al público, y quizá para eso sí que dedique algo más específico, más especial dentro de lo que son las membresías, tanto la de YouTube como la de Patreon. Ahí sí que quizás soy un poco más metódico con lo que se enseña, aunque también me gusta mucho esta forma de enseñar de que siempre presento un efecto que considero muy bueno y ahí ya te incorporo esa técnica. Pero sí, más adelante quizá me planteé, quién sabe si en un futuro curso en el que quizá esté trabajando ya, crear un índice con técnicas más específicas. Siguiente pregunta, esta os va a interesar a todos, la pregunta Juanjo Paiz. Me dice que cómo puedo hacer para que una carta firmada por un espectador viaje a su propio bolsillo. Mira, te voy a decir más, se puede hacer que viaje al interior de su propio zapato, sí, tal cual como lo escucháis. Es un efecto que además ya está programado, se va a subir a la membresía, y estoy intentando sacar una forma de también llevarlo a cabo con una técnica no tan avanzada para que podáis disfrutarlo aquí todos los que estáis suscritos al canal de forma totalmente gratuita, y así tener, digamos, contentos a los dos bandos. Evidentemente la versión de la membresía va a ser la versión Pro, en la que va a ser un poco más impactante, también requiere una técnica más avanzada, y la que se va a subir a YouTube, bueno, va a ser una técnica que ya casi tengo, más que una técnica, una rutina que casi tengo pulida para poder explicarla de forma abierta en YouTube. Así que bueno, paciencia porque esto se va a venir al canal. Esta pregunta que la formula Nauzder Hernández Domínguez, no sé si he dicho bien el nombre, pero lo he intentado. Me dices que cuál considero que es la mejor baraja para cartomagia o para efectos en el que dos cartas parezcan una al juntarse. Bueno, los que estáis en el grupo secreto sabéis de qué está hablando, los que no, bueno, también es muy utilizable en rutinas que tengo explicadas en el canal. La mejor baraja para hacer magia, ya sea que dos cartas parezcan una al juntarse, tres, o simplemente para hacer juegos de magia, trucos de magia, es con la que más cómodo te sientas. No hay un secreto, no hay una baraja que es mejor que otra para ti, simplemente en la que más cómodo te sientas tú, en la que mejor fluyen las cartas en tus manos, esa es la mejor baraja que te puedo recomendar. Obviamente puedes ir a lo seguro, hay ciertas marcas en el mercado que no te van a fallar, una de ellas es la grandísima conocida Bicycle, todo lo que genera esa marca es de una calidad muy buena. Luego a mí particularmente, quizá las barajas de todos los lugares donde compro cartas, por cierto, Magic Cardistry es mi favorito, pero las que son fabricadas por Theory 11, una tienda online que distribuye también a tiendas, por ejemplo, Magic Cardistry tiene barajas de Theory 11, me parece quizá, al menos para mí, las más exquisitas al manejo de la mano. Un contraste perfecto entre lo blandas que son, lo elásticas que se sienten, lo bien que deslizan, lo bien que se genera ese efecto que dices de que dos cartas parezca una. Para mí son las que en cuanto a diseño, comodidad a la hora de manejarlas, son las que se llevan la palma, pero sin duda. Pero como te digo, la mejor baraja para ti es la que mejor funcione en tus manos. Adrián Valencia Zavala, me dices que gracias, pero que por ahora todavía estás pensando en tu pregunta. Y ya ha salido el vídeo y no he recibido tu pregunta, así que este es un momento perfecto para que dejes la pregunta para el vídeo de la semana que viene. Me quedo esperando, Adrián.
Siguiente pregunta de uno de los suscriptores más fieles del canal, Pedro González Montes. Me dices que si se pueden enseñar técnicas para ayudar a mejorar los juegos por el canal. Y absolutamente sí, van a llegar multitud de técnicas al canal que son muy útiles a la hora de mejorar tus juegos. Ya sea para el concepto que tanto os he dicho en un montón de ocasiones, que a veces un efecto sale mal, pero solo sale mal para vosotros porque tenéis ese conocimiento, ese rango de técnicas, ese abanico tan amplio en vuestro bolsillo, nunca mejor dicho, que cuando algo sale mal, el público pasa como en el teatro o el cine, no conoce el guión la primera vez que ve algo. Entonces, si algo sale mal, si tenéis ese conocimiento de técnicas que yo poco a poco voy trayendo al canal, es muy fácil salir del apuro y viajar a otro lugar para hacer otro efecto que el espectador realmente, como he dicho antes, no sabía que iba a ser así. Por ejemplo, más de una vez me ha pasado que le digo, esta es tu carta, y me dicen, no. No, ahí lo peor que puedes hacer es quedarte parado diciendo, vaya, lo siento, coge otra carta. No, eso nunca hay que hacerlo. Tienes que hacer que parezca que te has equivocado. Por eso es tan importante para mí tener rutinas, que repito, en este canal ya las hay reveladas para que las probéis. Es importante tener rutinas en las que se fingen fallos o semifallos para luego dar un giro final y que el espectador diga, qué cabrón, cómo ha hecho que me coma el error, el falso error, para luego hacer que el efecto sea aún más potente. Porque cuando acostumbras al espectador a que de vez en cuando metes semifallos o fallos forzados que luego se nota que han sido a propósito para incrementar el imposible, es muy fácil que si de verdad un día algo o en un momento algo te sale mal, por ejemplo, lo que decía de la carta, esta es tu carta, y ellos dicen no, automáticamente hay que jugar con eso y decir, pues claro que no, ¿cómo va a ser esta? Simplemente ahí ya te lo llevas a otro camino. Imagínate que tienes una técnica para encontrar una carta mediante una carta llave que has tenido preparada por si acaso, en fin, técnicas y técnicas. Por supuesto, Pedro, cuantas más técnicas tengáis aquí dentro, siempre va a ser mucho más fácil salir. Por ejemplo, si la carta elegida, como he dicho, no es, por ejemplo, podríamos buscar entre el mazo su carta y decirle, era esta, ¿verdad? Mira, fíjate, solamente la pongo aquí, deslizo y cambia por otra. Ya está, y el efecto está solucionado. Esto se haría, bueno, utilizando un doble lift, que es algo que está explicado en la membresía, o simplemente un doble volteo de carta a la vez que agitamos para crear un cambio de color. Algo que pronto, muy pronto, también va a venir aquí al canal en abierto, lo del volteo, para que podáis aprender esta técnica que, por cierto, os va a sacar casi de cualquier apuro si un truco algún día sale mal, hablando de cartas. Y esta pregunta muy interesante de Jaime Alberto, en la que me dice que en cuanto a tiempo, días a la semana, ¿qué es lo más recomendable para practicar o ensayar magia? Me preguntas en específico en cuanto a la frecuencia, manera, pues tienes el problema de que te sale un efecto pero dejas de hacerlo y a los días se te olvida, ¿no? Durante el proceso. Esto es algo bastante más habitual de lo que te crees. En magia nos pasa absolutamente a todos. La mejor forma que yo he encontrado para ensayar esto y que no se me olviden los efectos y demás, habitualmente tengo como una hora al día en la que simplemente me siento en mi mesa, en un sofá. Soy muy de tener un lugar de trabajo, por así decirlo. Cojo una baraja y simplemente repaso mis trucos favoritos, los hago, intento divertirme. Es muy importante que no generemos la sensación de que estamos estudiando o trabajando de una forma normal. Es algo que nos encanta, es un hobby, es una pasión que todos tenemos. Yo me pongo contento solo de coger la baraja de cartas, sacarla y empezar a jugar con ella. Al principio no sé ni lo que voy a hacer, pero poco a poco voy recordando esos trucos. Todos tenemos nuestros favoritos. Obviamente no te digo que si tienes 100 trucos o has aprendido 100 trucos en un año, todos los días repases los 100 trucos, pero sí que todos los días repases trucos, tus favoritos por supuesto, pero también hay un par de días a la semana, más o menos un día, a veces uno cada 2 semanas, en los que repaso otros efectos que quizás no son mis favoritos, pero a veces gracias a recordarlos, a ese repaso, no solo los tengo frescos, sino que digo, ¡guau! Se me ha ocurrido una variante muy buena con este efecto, por ejemplo, que no tenía pensado hacer, y así vienen muchos efectos del canal. Lo pruebo con público real y realmente funciona muy bien. Y digo, este no era mi favorito, pero se acaba de convertir en mi favorito. Y todo esto se provoca de una forma casi autónoma, solamente sacando la baraja en tu mesa, ensayando cualquier cosa y simplemente todo va a recordarte. Todo lo vas a volver a recordar, tus manos cada vez se van a acostumbrar más a esos movimientos y cuando hagas magia lo vas a disfrutar mucho más, porque cuando no tienes que pensar en recordar cómo funciona cada truco, ahí es donde está el auténtico disfrute. Un tip muy interesante que también yo lo he hecho toda la vida es grabarme los trucos
simplemente haciéndolos y luego me grabo como un tutorial para mí mismo. Y luego tengo como una carpeta, la guardo en un pendrive, un disco duro, en Google Drive, en la nube, donde queráis. Tenéis vuestra propia biblioteca de efectos grabados, hechos por vosotros mismos y explicado por vosotros mismos, que es la forma en la que mejor os vais a entender, al fin y al cabo. Una biblioteca virtual con todo ese repertorio. Si os gustan los efectos que yo revelo, bueno, YouTube es vuestra biblioteca, no ocupa espacio en ninguna parte y podéis recurrir a ella cuando queráis. Anderson García Alcalá me pregunta, y esto es muy interesante, si se puede lograr algo en este arte comenzando a partir de los 30 años. Rotundamente sí. Y esto puede ir por dos caminos. Primero, si crees que no has practicado en la época en la que tenías que practicar y que ya no te da tiempo a adquirir esa habilidad necesaria, primero te equivocas, puedes adquirir esa habilidad perfectamente a partir de los 30 años, pero también para hacer magia, para ser un mago profesional, no tienes que tener habilidad. Esto es un mito. Hay gente que cree que para ser mago profesional o considerado profesional hay que tener habilidad. Eso es mentira. Hay multitud de efectos que requieren cero habilidad. Y cuando digo cero es cero. Tú puedes montar incluso un espectáculo de teatro para un montón de personas, para cientos de personas, o un espectáculo de close-up de cerca, profesional, sin habilidad. Hay efectos automáticos, porque aquí viene un melón por abrir un poco, según con quién lo hables, opinará una cosa, opinará otra, pero la habilidad no es lo más importante, sino cómo vendas el efecto que estás haciendo. Con un efecto automático, tú puedes hacer que no parezca automático y la gente creerá que eres el mago más habilidoso del mundo. O si quieres adquirir esa habilidad, simplemente tienes que ponerte a practicar y ya está. No vas a tener una forma más errónea de aprender a los 30 que a los 16 años. Eso es absolutamente mentira. Sí que es cierto que cuando somos pequeños solemos tener más tiempo libre y de ahí que aprendamos más rápido. Simplemente tienes más tiempo libre, practicas más, aprendes más rápido. De adulto es un poco más complicado, trabajo, tienes que tener muchas cosas en cuenta, tienes por lo general menos tiempo, entonces también dedicas menos a la práctica y por eso la evolución es más lenta. Pero la evolución es evolución. Y sí, rotundamente sí. 30 años, edad perfecta, empieza ya. ¿Cómo recomiendo armar una rutina de show de 1 hora o si recomiendo tener varias? Es la pregunta de Sebastián Manay, miembro, por cierto, del canal. Primero, para armar una rutina de 1 hora, esto es algo que llevo tiempo planeando traer de alguna forma al canal, pero estoy viendo la forma adecuada de hacerlo. Si quieres armar una rutina de 1 hora, rutina como tal de 1 hora no es muy normal, no existe. Algo hay, pero no es algo muy normal que exista, que todos los magos tengan una rutina de 1 hora. Lo que sí tenemos es un show, un espectáculo de 1 hora donde hay rutinas que suelen estar en torno a los 10 minutos, 15 minutos. Para mí una rutina de más de 15 minutos se puede hacer un poco larga. Pero lo importante, para armar rutinas, luego tú ya puedes estirar ese chicle como mejor te venga. Tener algo que contar. Tú no puedes contar, no puedes hacer una rutina si no tiene un mensaje o una historia, algo detrás que tengas que contar, porque si haces una rutina de 10 minutos de magia descriptiva, en la que simplemente es coge una carta, ponla en medio, es esta tu carta, y ahora desaparece, y ahora la firmas, y ahora se teletransporta, se empieza a hacer aburrido, porque sí, es milagro, 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 pero la gente coge el patrón rápido y se aburre. Es importante, para armar una rutina, tener que contar una historia. En el canal tenéis tantos ejemplos, tantos vídeos donde enseño efectos de todo tipo automáticos, con habilidad, sin habilidad. Siempre intento meter una pequeña historia detrás. Y en el canal no suelo explayarme demasiado, pero en vivo, en directo, sí que me gusta siempre que cada efecto tenga su historia, su argumento. Eso es lo que le da un toque de rutina. Y básicamente lo que necesitas es hacer un combinado de varios efectos y técnicas para ir alargando. Por ejemplo, la rutina de la carta ambiciosa, para quien no la conozca, es esa rutina en la que una carta se elige, se firma, se pone en medio, chasqueas, sube arriba. La vuelves a poner en medio, chasqueas, sube arriba. Eso sería un truco. Si la quieres hacer rutina, el ejemplo más claro es, se firma la carta, se pone en medio y sube arriba. Se coge la carta, pero ahora, en lugar de ponerla en medio, se deja en el suelo. Chasqueas y sube arriba. Se coge la carta, el espectador la mete en medio, chasqueamos y no está solo arriba, sino que está en nuestra boca. Y para rematar, doblamos la carta por la mitad, creando una burbuja, está como doblada, se mete en medio, se chasquean los dedos y visiblemente delante de todos, ¡pum!, una carta salta a la primera posición doblada. Esto también está explicado en la membresía, en Patreon, lo podéis encontrar por ahí, pero no es lo importante.
Eso es una rutina. ¿Por qué? Porque para llegar a todos esos procesos en los que la carta al final cada vez vuelve a ascender, pero en lugares y ubicaciones distintas, estamos usando en cada una de ellas una técnica distinta, pero manteniendo una en común que va estirando todo. Que esto no es necesario para armar una rutina en sí, pero sí que suele ser el patrón general. ¿Cuál es la premisa? Premisa. La carta va a subir, va a ascender todo el tiempo. Donde sea, simplemente la carta asciende. Combinación de técnicas. Doble lift, triple lift, enfile, en fin, muchas más técnicas que ahora tampoco sirve de nada que os vaya diciendo los nombres porque muchos de vosotros ni los vais a conocer, pero es eso, combinar técnicas, contar una historia y una premisa que vaya evolucionando en el tiempo y por supuesto que siempre vaya de forma ascendente, quizá en el punto medio puede quedarse de una forma un poco más lineal, pero siempre el final tiene que ir para arriba. Eso es una forma de armar una rutina. Primero cuenta una historia que contar, encuentra una historia que contar, empieza a jugar con efectos, técnicas que tengas ya almacenados aquí dentro y te aseguro que te van a salir un montón de rutinas. Sergio Castroto, también miembro del canal, me pregunta, bueno, el mismo tema respecto a cómo armar una rutina. Esto ha quedado respondido en la pregunta anterior, pero luego me haces una segunda pregunta en la que me comentas que cómo se pierde el miedo a hacer algún efecto a gente desconocida en la calle, cómo entrar a la gente. Es muy oportuna, por así decirlo, porque hace nada, 3 días, grabamos Magia en la calle junto a Julio Rivera y con un alumno mío, alumno de forma presencial que desde pequeñito, y sigue siendo pequeñito, tiene 15 años, era seguidor de Julio. Y él al principio no se animaba a hacer magia a la gente, tenía cierta timidez, miedo a que el truco le saliera mal. Se vino con nosotros a la calle real y empezó a parar a la gente a hacer magia como si llevase toda la vida. ¿Qué quiero decir con esto? La única forma de perder el miedo a hacerle magia a la gente es lanzándote a hacer magia a la gente. Tú piensa una cosa, no te estás ofreciendo a nadie para vender un producto, no quieres molestarles con nada, no les quieres convencer de absolutamente nada raro, simplemente te estás acercando para hacerles un regalo. Cuando le haces magia a alguien, la magia en sí es un concepto, arte, llámalo como quieras, que a todo el mundo de primeras nos interesa. Es como, uy, a ver qué va a hacer, o cómo lo va a hacer, a ver si le pillo, a ver si no le pillo, a ver qué cuenta. Y cuentas con un elemento sorpresa, y es precisamente esa misma palabra, sorpresa. Eso genera que si en el grupo al que vas a hacer magia había alguna persona, por lo que fuese, que no estaba muy emocionada con la idea, en el momento en el que hagas algo imposible y lo vas a hacer porque tienes los conocimientos y lo has practicado, esa persona va a querer más. Esto me ha pasado un montón de veces, incluso me ha acercado a algún grupo que al principio no estaban muy convencidos o parecía que no les apetecía ver magia y en cuando pasa el primer milagro, lo único que te piden es más, haz otro, y eso lo vas a comprobar solo de una forma y es lanzándote a hacer magia. A la gente le gusta ver magia. No hay una técnica mágica para perder la vergüenza si es lo que te preocupa o el miedo, es que es imposible porque si no todo el mundo lo haría. Lo único que te puedo decir es que te quites esas barreras, te lances, no pienses, porque si dejas a este aparato que tenemos aquí pensar, no lo vas a hacer nunca. Lánzate y solo con que lo hagas una vez, te lo aseguro, esto le pasa a todos, el resto van solas, no te van a costar nada. Y si estás en un grupo con amigos o conocidos de conocidos y simplemente te apetece hacer magia, pero no te apetece quizás ser tú el que abra ese melón, puedes simplemente, esto yo lo he hecho un montón, sacar la baraja, dejarla encima de la mesa y enseguida una persona de todas las que haya te va a preguntar, ¿haces un truco? Y ese es el momento, vas a empezar y no vas a parar, te lo aseguro. Manuel MG, me haces no una ni dos, sino 3 preguntas. La primera, según yo, ¿qué tipo de trucos son mejor recibidos por los espectadores? Fácil, los que mejor te salgan. No hay un tipo de magia que funcione mejor que otra. Sí que te puedo decir, por ejemplo, público adulto suele tener un poco más de interés en los efectos de mentalismo y esto es algo que 100% lo puedo corroborar, me dedico a esto profesionalmente, estoy haciendo magia todo el tiempo, cada vez a gente distinta, que no se conocen de absolutamente nada, magia de cerca, de escenario, magia de salón, y siempre cuando acabo me gusta pedir un feedback. Oye, ¿qué trucos te han gustado más? Siempre me dicen los de mentalismo, pero ¿cómo es posible que le hayas leído la mente? ¿Pero cómo has adivinado la palabra, la página del libro? Siempre van al mentalismo. Y después quizá te diría que los de cartas asombran a un nivel muy potente, pero en formato distinto. El mentalismo es más, la gente cree incluso que es una ciencia, pero con las cartas, mi estilo de magia favorito, dicho sea de paso,
Considero que en una caja de cartón, con papeles dentro, puedes hacer lo que te dé la gana y eso cabe en un bolsillo, no tiene precio. Con cartas sí que escucho de todo, desde qué habilidad tienes, cuando he hecho un efecto que requiere literal cero habilidad, en el que yo ni toco las cartas, hasta gente que se queda preguntándome que cuántas horas dedico al día a ensayar. Mucha gente me dice que si estoy 16 horas practicando, o sea, barbaridades. Y de verdad, es que funcionan todos. Lo importante es lo que he dicho anteriormente en otra pregunta. Cómo vendas el efecto es lo que va a marcar la diferencia. Saber hacer las pausas dramáticas cuando hay que hacerlas, contar una buena historia, no correr, pero tampoco ser lento ni pesado. Y eso solo se adquiere de una forma, y es haciendo magia, haciendo magia, haciendo magia. Segunda pregunta viene mucho al caso con lo que acabo de hablar, y me dices que si tuviera que elegir entre buena técnica o buena presentación, ¿con cuál me quedo? Sin duda, con buena presentación. He visto a magos técnicamente muy malos comerse y meterse en el bolsillo al público con una buena presentación, pero nunca he visto lo contrario. He visto a magos que técnicamente son prodigios, pero que son aburridos, anticarismáticos, que la presentación es absurda, aburrida, lenta, y el público realmente se aburre. Como decía alguien que admiro mucho, el público puede perdonar un error, pero lo que nunca va a perdonar es el aburrimiento. En definitiva, no aburras a la gente. Y la tercera, bueno, mejor esa no la voy a responder. Julia Cabanillas Carvajal, ¿cuál crees que es el mejor truco de magia del mundo y si lo sé hacer? Es la única pregunta que me ha dejado en shock. Podría decir cualquier barbaridad, como la Estatua de la Libertad que hizo desaparecer Copperfield, la teletransportación de personas que hace el mago Pop, o una simple transposición de carta que viaja al bolsillo. Pero, sinceramente, no tengo ni idea de cuál es el mejor truco del mundo. De hecho, creo que no existe el mejor truco del mundo. Creo que depende mucho del personaje, de la persona que hace el efecto. Pienso 100% que el efecto presentado por X mago, el mismo lo presenta otro mago y no vale nada. En cambio, ese otro mago hace otro que se le da muy bien y que cuadra, que casa con su personaje al 100%, y ese efecto va a parecer mucho mejor que el otro. Es que no hay una forma de definir un efecto mejor que otro, simplemente es la forma en la que tú lo vendas y lo presentes. Si volvería de nuevo a Got Talent, me pregunta Franklin Velázquez. Creo que no. Creo que es una etapa que se cerró, quedó muy bien, muy bonita, todo fue perfecto. Pese a no haber ganado, bueno, el segundo puesto no está nada mal, teniendo en cuenta que fue una edición muy potente y que al final la diferencia total fue de un 3% de votos. Pero no, creo que no volvería, a no ser que fuese quizá una edición especial, tipo Got Talent de Champions o algo especial para Navidad, algo así más tipo artista invitado, por decirlo de alguna forma. Eso sí, pero volver otra vez a competir, a pasar el casting, que si las audiciones, semifinal, final... O sea, no, porque creo que es una etapa que ya ha pasado, la disfruté mucho y la disfruté de hecho tanto desde la inexperiencia que creo que ahora, con conocimiento de causa, sabiendo cómo funciona el mundo de la televisión, no disfrutaría igual, porque estaría más pendiente de ser estratega y de qué hacer y qué no hacer para llegar lo más lejos posible que de disfrutar en sí. Y yo hago magia para disfrutar. Y la misión de Got Talent está cumplida. Jonathan me dice que hace años se presentó a Tus y que Vales, pero que al final puso una mentira de por medio para no ir al programa porque se asustó debido a que había un miembro del jurado con gafas de sol, imagino que estás hablando de Risto, que te asustó y simplemente tenías 19 años y no fuiste. ¿Crees que hice bien en no ir? Esto es relativo. De primeras te diría que no hiciste bien, básicamente porque no tenías nada que perder. Por cierto, ese jurado de gafas de sol que mencionas, con los magos se suele portar muy bien. Es un arte que le gusta mucho, ahí tenías cierta ventaja, de hecho. Conmigo se portó muy bien, pero te diría que hiciste mal, pero también te diría que hiciste bien, porque al final le hiciste caso a tu instinto y te diría que, mira, por algún motivo, Tú sí que vales es un programa que aquí en España al menos pasó un poco sin pena ni gloria. Ahora tienes Got Talent, que creo que es un programa con una calidad mucho más grande y seguro que ahora estás más formado, tienes más experiencia y estás en un momento ideal para, si quieres quitarte esa espinita, simplemente preséntate a Got Talent. Si ya te cogieron en Tú sí que vales teniendo una calidad, imagino, peor en el mundo de la magia, ahora deberían de cogerte también. Y siempre buscan magos. La magia es algo que llama mucho la atención en este tipo de programas. Así que, la conclusión, preséntate a Got Talent. Porque creo que es importante quitarnos los miedos y si tu miedo era tienes la oportunidad de oro para superarlo y sobre todo para que con el paso de los años no tengas ese run run en tu cabeza, que es algo horrible. Anjudeca me pregunta que qué es la membresía de YouTube. Bueno, es un espacio secreto donde todo el mundo lo sabe, explico secretos muy avanzados en comparación con lo que revelo aquí en abierto. También lo tenéis disponible en Patreon y bueno, si queréis dar un paso más en el mundo de la magia,
es tu lugar. Que simplemente es un hobby y no quieres profundizar y hacer cosas de una calidad superior, con lo que hay aquí, te sobra. Pablo Menga, me dices que si existe la magia o son solo trucos escondiendo la trampa. La magia no existe. Curioso el titular, ¿eh? Pero voy a profundizar un poco. La magia, para mí, es la sensación que se genera en las personas cuando ven algo aparentemente imposible. Esa sensación es magia. Cuando era niño, un día vi nevar y para mí eso era magia. No me parecía magia la nieve, no me parecía magia que cayesen copos de nieve desde el cielo, pero sí la sensación, la emoción que me generó, para mí era magia. Pues quizá es un poco lo mismo. Cuando vas al cine y ves Jurassic Park, sabes que no existen los dinosaurios, pero te olvidas de los efectos especiales y se te olvida el momento y simplemente disfrutas de la historia. Digamos que la magia es un poco eso. Esconder la trampa, por supuesto, es que la trampa, para todo, para el cine, para las historias, los cuentos, la trampa siempre está intentando ser oculta para dejarnos llevar por una historia y disfrutar. La magia es lo mismo, simplemente entretenimiento. Y bueno, hasta aquí las preguntas de hoy, son las que dejasteis en el último vídeo que dejé publicado. Si habéis puesto preguntas en otros vídeos, no han sido respondidas, pero simplemente por eso, porque la única forma que tengo de llevar un orden y saber todas las preguntas que me dejáis es leer las del vídeo anterior. De hecho, a partir de ahora voy a responder solo las preguntas que se hagan aquí, dentro del preguntas y respuestas de YouTube. Espero que os haya gustado esta sección. Recuerdo que os podéis animar todos a hacer cualquier tipo de pregunta del mundo de la magia, vida personal, cómo ser un mago profesional, lo que os venga a la cabeza, porque estos vídeos son para eso, simplemente para explayarme, sentarme, hablar con vosotros un rato y responder a vuestras preguntas. Así que sin más, como digo siempre, si quieres contenido distinto, tienes Instagram, te lo dejo abajo en la descripción, y si todavía no has visto este vídeo, ve corriendo a verlo porque te va a volar la cabeza.